Bueno, muy buenas tardes, amigos de Federación Española de Belenistas, del canal YouTube. Estamos en esta ocasión con otro café muy esperado en esta oportunidad, que creo que no hace falta mucha presentación, pero bueno, estamos en Fuente Álamo, en Murcia, con el núcleo duro de la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo. Me acompaña Paco Rosique, Paco Valcárcel, los Pacos y Marinés. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por estar en este café. Para los que, no conocéis un poco la dinámica de estos cafés, simplemente lo que intento es acercar, pues a través de una entrevista, pues un poco el belenismo que hay por todo el panorama nacional, y que lo podáis pues ver tranquilamente en vuestra casa y podéis conocer algunos aspectos quizás desconocidos, aunque en el caso de las personas que tenemos aquí, desconocido creo que no será tanto, pero que son personas ya muy conocidas en el mundo del Belén. Pero bueno, de todas formas el objetivo es acercar ese belenismo que se desarrolla por toda España, y que lo podéis conocer de una manera un poquito más en lo personal. Se trata de conocerles a ellos, sus inquietudes, cómo empezaron, por qué, y como digo siempre, crear ese maravilloso mosaico denominado belenismo, en el que cada uno ponemos una piecita y vamos creando esa palabra. Así que vamos a comenzar con nuestros amigos, mis amigos, pues ¿qué os voy a decir de los Pacos, de la Asociación de Fuente Álamo, de Marinés? Creo que es una asociación, por lo menos por lo que a mí respecta, que desde que les conocí, evidentemente, pues me siento cada vez más orgulloso de su relación, de la amistad que tenemos ya. Para mí venir aquí a Fuente Álamo es pues venir a casa también, porque siempre nos tratan muy bien y siempre estamos realmente como si estuviéramos en nuestra casa. Luego hablaremos de cositas un poco más del tema de las jornadas y todo eso, que es muy interesante, pero vamos a empezar con los comienzos. Me gustaría conocer, porque yo realmente de vosotros no conozco cómo empezasteis con el mundo del Belén, si en casa teníais tradición, la vida vuestra antes de conoceros, también con Paco, ¿no? Entonces, no sé, contarme un poquito cómo fueron esa infancia o esos momentos cuando empecéis a hacer cositas en casa. ¿Cómo era? Venga, Marinés, te toca. Pues que yo recuerdo desde pequeña se ponía un Belén muy pequeñito en casa con las figuritas estas de plástico, y yo pues empezó a ayudarme mi padre y me explicaba algunas cosas, pero muy básicas, hasta que se hizo en Fuente Álamo un concurso de belenes, y yo, claro, yo me apunté. Claro. Y ya dije, guau, esto. Y fue el Belén creciendo. Mi madre ya no cabía en el salón, el Belén. El río ya salía por la puerta. La casa era la misma, pero el río era más grande. El Belén cada vez más grande. Utilizaba mogollón de escayola, recuerdo, y lo ponía todo perdido. Yo, me lo pasaba bomba. Y claro, sin técnicas como ahora ni nada. Yeah. Luego más adelante ya conocí a Paco y éramos novios, y él también concursaba en el mismo evento, y él decía siempre, joder, que siempre me ganas. Pero ya empezó ese pique, ¿no? Ya de... Empezó el problema. Y ya pues nos unimos y dijimos, pues vamos a unirnos y hacemos un Belén un poquito más grande. Claro. Y nos casamos y unimos sus figuras con las mías. ¿Se hicieron también pareja o familia? Sí, ¿no? exacto, todas las sobraron la Biblia y todas dobles. Y ya pues así fue. Bueno, ¿y tú, Paco? Lo Lo que no ha contado Marinés desde tu punto de vista, ¿cómo es? Cuando lleguemos al choque, A la unión. al choque de concurso, te diré yo. En mi caso, yo de pequeño vivía en el campo. Entonces, pues, tenía un vecino que montaba un pequeño Belén en una mesa de playa, muy sencillito, con figuras también de plástico de 5 o 6 centímetros. Entonces, pues, yo lo vi en Navidad y me gustó
el montaje, lo encontré en conjunto y a partir del año siguiente pues le iba llevando lo que el hombre me dejaba. Luego empecé a dar el follón en casa para que me compraran las figuras y ya pues yo poco a poco fui poniendo eso, pues, mi nacimiento, con sus pastores, rayas, etc. Y ya pues, cuando me fue más grande, mi Belén fue creciendo no tanto como el de Marina en su casa. Yo ponía siempre mi tablerito de 2x1 y ahí hacía el Belén de una forma o de otra, con más un elemento u otro, pero hasta que, como dice Marina, en el concurso de la parroquia, que ella dice que se convocaba, pues claro, sus montajes para mí espectaculares. Cuando yo, al lado de lo que yo hacía, pues ella de un pedazo de río, montaña de saco de escayola y tal. Digo, madre mía, por razón me gana, así que. Sí, Yo siempre buscaba. con este nivel. Pues, además de ser novio, pues también empezamos a pensar en cómo hacer un Belén grande, un Belén para que, además de nuestra familia, que los vecinos y la gente de Fuentealba lo pudiese ver. Lo hacíamos en la tienda de mi madre. Empezamos a montar en el escaparate de su madre, como un diorama. que tenía una tienda, y por ahí empezamos primero con el escaparate, y luego el escaparate un poquito, y al final la tienda se retraía casi para atrás para poner Para hacer todos los escaparates del Belén. Y así fue, y poco a poco pues fuimos haciendo el Belén. Luego pedimos una cochera o un bajo para ponerlo, y al final de toda esa historia pues fundamos la asociación para o sea que realmente ya esa idea que tenemos ahora de que Fuentealba hace unos montajes grandes, en muchas ocasiones ya arrancaba ya de ahí, de empezar, se me queda pequeña la tienda y más para atrás y más para atrás y más para adelante. Bueno, y nuestro Paco Rosique, ¿cómo fueron tus inicios? Pues mis inicios también fueron en el Belén en casa. Mis padres, yo tengo uso de razón, mi padre nos montaba un Belén en casa, y tanto a mi hermana como a mí pues nos hacía partícipe a la hora de montarlo. Y me acuerdo de que los Reyes poquito a poco lo íbamos dando hacia adelante hasta llegar al Día de Reyes, que para nosotros le hubiéramos metido más prisa a los Reyes para llegar a montar, pero ahí fueron mis inicios. Luego mi padre también colaboraba en el Belén parroquia de la parroquia, y yo pues iba con él y demás, y así durante bastantes años. Luego se dejó de hacer el Belén en la parroquia, y con el paso del año se volvió, mi padre ya no estaba con nosotros, ya había fallecido, y se volvió otra vez a formar el Belén en la parroquia, y entonces era yo ya el que me encargaba de dirigirlo y de montarlo. Estuve durante unos años montando el Belén de la parroquia, hasta que por circunstancias que el local no reunía condiciones y demás, pues dejé de montarlo en la parroquia. Paco y Marinel venían a ver mis montajes, porque aunque era de forma autodidacta, pero un Belén de grandes dimensiones, ya últimamente era alrededor de 70 metros cuadrados, también con poquita gente, con una pequeña asociación que teníamos en el pueblo. Y lleva el primer año que no lo monté, me buscaron como loco, volvieron al año siguiente. ¿Quién es este que monta? De su casa, ¿dónde está este hombre que nunca está? Y más o menos como ahora, que no estás. Luego pasaron un montonazo de años. Sí, de que dejé de hacerlo hasta que yo vine con vosotros, 3 años. 3 años. Sí. El tercer año ya me contactaste a ti, y de cara a la convivencia, y ya a partir de ahí ya no puedo despegarse. Ya está pegadito, porque los Pacos es plural, con lo cual mínimo 2 tiene que haber. Oye, y el tema de la asociación, ¿cómo surgió el crear una asociación? Por el tema de poder poder expandiros más para hacer más proyectos, con el objetivo de que personas pudieran ser socias y colaborar. En esos principios de la asociación, ¿cuál era un poco vuestra mirada? ¿Qué objetivos teníais o qué queréis hacer? Bueno, en principio, nosotros cada vez, hicimos 2 años seguidos un Belén más o menos para nosotros que ya grande, por 6 metros aproximadamente, y claro, todo era costeado por nosotros, todo lo pagamos nosotros.
Y claro, encontrar un local o un sitio para poder ponerlo cada vez era más complicado, de que nos dejaran toda la Navidad un local durante 2 meses por lo menos. Entonces pues decidimos de formar la asociación porque pedimos colaboración con el ayuntamiento y nos dijo, como particulares no podéis optar a ningún tipo de colaboración, ni como local ni como económica para materiales, etc. Entonces poco más o menos fue ese punto el que nos animó a hacer la asociación y también el que otras personas pues se pudiesen, de las que ya nos ayudaban, pero la idea es que más gente se uniera a que le gustase el Belén. Luego conocíamos en esa época, ya habíamos conocido pues a Fernández de Total, de la Venta de los Pinos, que nos enseñó muchas cosas y nos abrió mucho camino. Conocimos una asociación de Benetas de Alicante, de la cual nos hicimos socios y estuvimos yendo durante bastantes veces a aprender cómo ellos hacían esa preciosidad de dioramas, esos belenes, esos montajes, esas perspectivas entre Fran, Alicante y ya empezamos a salir en Navidad a otras provincias. Pues claro, eso ya eran asociaciones y ellos pues tenían su local, sus locales, sus reuniones, gente que trabajaba, y nosotros pretendimos traer todo eso a nuestro pueblo y poder aquí también. Y en esos inicios el belenismo que hacíais, o sea, ¿cambió algo por el hecho de ser una asociación? ¿Hacíais unos montajes pensando en, yo que sé, pues que vais a estar en Federación Española, que bueno, o que tenéis que hacer cosas diferentes a lo que hacíais, o siempre habéis tenido una evolución con respecto a lo que hacíais desde más chicos, o llevándolo a un Belén más artístico? Es decir, ¿cómo pensáis? Bueno, hablar de que queráis, tampoco voy a preguntar así a cada uno, sino... Yo siempre lo pensé por el tema de aprender, porque mi obsesión era aprender todas esas técnicas que aquí en Murcia nunca jamás había visto un diorama o trabajar con corcho de pores. O las perspectivas, la pintura me atraía como loca. Entonces todo eso yo decía, pues federándose, siendo asociación y habiendo más gente, pues podemos organizar más cosas y así aprender más. Yo era eso, y yo a Paco no lo sé, pero... No, aparte de eso, a mí me gustaban los belenes, desde mi punto de vista, que yo los veía mucho más reales, claro, que simplemente un montón de tierra y 2 ladrillos y tal. Sí. Que no digo que eso no esté bien, o que no me guste, pero que para mí me gustaban los belenes, por ejemplo, lo que hacía Paco en su pueblo, o lo que hacían en otros pueblos de aquí de Murcia, ahí fuera. Y pues es que son, vamos, paisajes y tal, y digo, yo no sabría aprender a hacer eso. Entonces, pues, la evolución, digamos, que hemos hecho es básicamente aprender y conocer más gente. Y hacer lo que nos gusta. Nosotros hemos intentado siempre hacer belenes que a nosotros nos gustan y traer todo ese mundo que hay fuera de Fuente Alba y fuera de Murcia aquí para que compartirlo con los demás. Que vean qué se hace fuera de nuestro pueblo, qué se hace fuera de nuestra región, que para nosotros era maravilloso, que nos encantaba y que aquí nunca se había visto, por lo menos nosotros no lo habíamos visto. Ya. Oye, antes de llegar, porque vamos a llegar enseguidita a las jornadas, a cómo se originaron, toda la evolución, porque en eso sois pioneros, pero llegaremos un poquito a ese tema. Quería saber, vosotros cuando os planteáis ya como grupo hacer un Belén, ¿contabais con las figuras que teníais ya en vuestras colecciones? El tema de aprender, claro, esto hablamos de hace, ¿cuántos años hace que inició la asociación? 2007. Bueno, sí que estábamos con un internet poquito, pero quiero decir, por ejemplo, hay asociaciones que arrancaron bastante antes o un poquito antes, y este intercambio era mucho más difícil, a no ser que fueras a congresos, a no ser que te movieras por jornadas y tal. Vosotros sí que sois de asistir a congresos, sois de colaborar con congresos, yo siempre os he visto con esa mentalidad de intercambio, de ir, ¿no, Paco? O sea, tú, Paco, sí que
O sea, un congreso con este Paco Rosique ya no vale. No, nos gusta, yo entiendo el belenismo desde el punto de vista de compartir. Entonces, a la hora de compartir, de convivir, pero sobre todo de compartir. Entonces, de acudir a congresos, a jornadas y demás, aparte de que vas a aprender, tú también puedes aportar algo. La gente siempre te aportan algo. Entonces, aparte de la convivencia, compartir el belenismo, compartir esos conocimientos. Yo ahora mismo, pues, en mi pueblo, en los Martínez del Puerto, cuando hacía el Belén, yo era de forma autodidacta, yo imaginaba los Belén y demás, a ellos les encantaba, venían y demás, y pero yo tenía mi esquema, mi sistema, mi estilo, mi forma de hacerlo, pero cuando dejé de hacer el Belén en mi pueblo y me uní a ellos, para mí fue abrir las puertas del paraíso. Ellos ya habían iniciado ese proceso, yo me gustaba venir ya también a verlo, lo que ellos montaban. Yo en realidad, mis primeros trabajos con ellos, aparte de colaborar en los trabajos que se hicieron ese año, era a la hora de montar la exposición aquí en el museo, la decoración navideña. Yo he estado mucho tiempo trabajando en una floristería, entonces pues, un poco el tema de decoración, y ellos les gustaban mis montajes y yo disfrutaba con lo que ellos ya hacían. Entonces, ese intercambio. Entonces, la misma experiencia que he tenido aquí de intercambiar y ver ideas nuevas, veo que a la hora de asistir a congresos, a jornadas, a talleres, todo eso te enriquece y, claro, y enriqueces a otros también, porque hay personas que también están esperando lo que... Entonces, pues yo digo, pues, unirme a ellos fue el abrirme las puertas ya de ahí. Qué bueno. Justo experimenté lo que yo quería y lo que quería del verano. Claro. Oye, estamos en una región, una zona, en Murcia, o también pues, el entorno de Levante, de Alicante, un núcleo potente de belenismo, de mucha tradición. Y bueno, en Murcia, pues evidentemente, a nivel de figuras, todo lo que, sobre todo lo que ha habido históricamente de la figura murciana, ¿no? A nivel de asociaciones, en un café anterior que tuve con Pepe Fructuoso, él me comentaba un poco como que es que el asociacionismo entre la gente murciana como que cuesta un poquito esa cosa de hacer piña, hacer grupo, que un poco cada uno tira por un lado. Eso en vuestro caso, no es así, porque aquí estáis como colectivo, como grupo, pero tiene parte de razón, así, es decir, hay un poco de individualismo. Sí le doy la razón a Pepe. Nosotros hemos comprobado que el intentar hacer cosas con otras asociaciones, ha habido asociaciones que no había problema, que se han prestado, pero otras han ido con un poco más de recelo. Nosotros, por nuestra parte, no ha habido nunca problema de prestarnos a colaborar o dejar material o al revés, o pedir material de montaje, me refiero, de exposición, bien sea Belén, bien sea figures. Pero sí que hay un poco no en general, pero sí que hay algo no recelo, pero no sé, como te diría, el individualismo. Ellos tienen desconocimiento de lo que hay fuera. Es lo que nosotros más tenemos. Claro, que vosotros, como dice es como si Marielle, vosotros habéis querido, claro, buscando cosas fuera, ¿no? Y también... te quedas que dices, pero no sabíamos nada, pensábamos que lo sabíamos todo. No es que haya problemas con el resto de asociaciones, pero hay más individualismo dentro de la misma región. Nosotros tenemos la experiencia, una asociación a la cual le tenemos muchísimo cariño, estaba muy lejos de Murcia, que la Asociación Belenista de Badajoz, con la cual nos sentimos mucho más identificados, mucho más cercanos, hemos colaborado con ellos han colaborado con nosotros todo, que con asociaciones de aquí de Murcia. Ya. Nosotros hemos hecho proyectos, hemos hecho trabajo, hemos hecho talleres, ellos han venido aquí, nosotros hemos ido a Badajoz, y nosotros, a pesar de la distancia, tenemos más feeling y más eso con la Asociación Belenista de Badajoz que con algunas asociaciones de aquí de Murcia. Pero porque tanto ellos como nosotros somos de compartir, de participar, de salir, de... No sé, parece que abrir un poco más la mente. Y muchos benetistas no son federados y trabajan con nosotros y están encantados, que por ese lado nos llevamos bien con todo el mundo. Y otro punto de inflexión en el devenir de la asociación
fue el empezar a hacer proyectos o grandes proyectos conjuntos Claro. con la agrupación belenista José de Nazaret de la pareja con Pepe Fructuoso. Hombre fructuoso, sí. También somos prácticamente un equipo. Es lo que nos gusta, unirnos a varias asociaciones o gente que hace Belén Claro. y hacer piña, es lo Claro. más importante para nosotros. Bueno, yo siempre digo cuando hay gente que me pregunta, bueno, ¿y Fuente Álamo y tal? Y alguno que queda que igual no os conoce tanto, alguno que pueda quedar, porque la mayoría yo creo que todo el mundo os conoce. Y yo la verdad que creo que, ahora yendo ya un poco al tema de las jornadas, que me interesa bastante que toquemos ese tema, creo que habéis puesto, sois pioneros en la organización de una jornada de intercambio de técnicas y también, de alguna forma, a través de esas jornadas, os habéis puesto a vosotros como asociación y al propio municipio, vamos a decirlo así, dentro del panorama, habéis puesto la chincheta en el mapa. Es decir, Sí. bueno, es Se nos así. conoce como Fuente Álamo, no Asociación de Murcia. Eso es, pero quiere decir que a ver, pues que en España hay, no sé cuántos pueblos hay en España, pero hay un montón, pero en el mundo del Belén la gente dice Fuente Álamo de Murcia, Sí, ¿no? Fuente Álamo. Fuente Álamo de Murcia, y la gente sabe, ¿no? Sabe. Entonces, vamos con el tema de las jornadas. ¿Cómo se originaron? ¿Por qué? ¿Cuál fue un poquito la esencia de las primeras jornadas? Todo el desarrollo hacia el número 17. 17 jornadas, 17 años. Ininterrumpido. Incluso el año de la pandemia hubo jornadas. Sí, pero online. No, el año de la jornada del 20 Del hubo. 20. Fue el único acontecimiento así belenista. Porque era febrero del 20 y estábamos aún estábamos con la salida con en Italia aún con eso, mascarillas, pero nosotros que veíamos los telediarios ahí, la fue el año gente anterior, el año siguiente, sí, pero hubo también entonces online. Pero yo siempre digo eso, ¿no? Es que en el año 2020 hubo jornadas en Fuente Álamo, jornadas presenciales. Entonces, contarme, ¿cómo fue el origen de todo esto? Venga. Eso, Marinés. La jefa, Marinés. Pues no sé, se nos ocurrió así. Bueno, digo se nos. A mí se me ocurrió, ya lo he dicho antes, estaba un poco obsesionada para aprender. Había que desplazarse mucho y yo como soy tan casera, En práctica. no me gusta viajar y lo saben, porque me preguntan por qué no vienes al congreso, no sé qué, soy de poco viajar. Dije, pues me traigo yo aquí a los profes, Claro. a gente que sepa hacer cosas y nos quiera enseñar. Y encima se me ocurrió que puede venir otra gente para que también lo aprenda, no quedarnos nosotros con los conocimientos solo. Así fue la idea y así surgió. Y el formato es que yo en los primeros años no estuve, yo he estado, me habéis invitado varios años, pero siempre ha sido el mismo formato de talleres así simultáneos. El primer taller, por ejemplo, fue solamente una mañana que invitamos a Manuel Zambrano de Olihuela, porque hemos hecho amistad con él y él pues, pintaba muy bien las figuras y tal, y entonces cogimos una figura de marmolina y tal, y hicimos un taller de aprender a pintar figuras. Pues, y ese fue Esa fue la primera jornada. Entonces, en casa, entonces ya, a pesar de ser el primer taller en casa, ya vinieron 3 o 4 personas de otras asociaciones, de aquí de la zona. Del entorno, pero ya de fuera. Sí, de fuera, ya no de Fuente Álamo. Vino también de Albujón, vinieron de San Javier, no de Jumilla, creo que vino más. Y lo de siempre. Y entonces ya al año siguiente vimos que ese día nos pasaba muy bien y dijimos, esto hay que repetirlo. Aparte de la comida, que lo pasamos bien también, pero bueno. Y por el año siguiente pues ya contactamos, bueno, que ahora conocemos también de nuestra salida a la zona de Alicante, a Benidorm, Artea, Villena, Castalla, toda esa zona de Alicante que nos habían dicho que había unos belenes espectaculares y montajes chulísimos. Pues en esos viajes, en esas convivencias que habíamos asistido, pues ya conocimos a Juana Moreno de Benidorm, por ejemplo. Entonces, en el segundo taller vino Juana Moreno y nos explicó cómo ella tallaba la escayola, cómo ella hacía las palmeras, cómo se hacía sus cosas. Y vino también Luis y Roberto de Alicante también. Y bueno, y otra serie de personas con las que hemos ido haciendo talleres. La fecha,
esos primeros años fueron variando. Sí. O sea, nunca ha sido el primer sábado de... Lo de siempre ha sido febrero, pero... Los 3-4 primeros años no fue hicimos unos en marzo, bueno, final de febrero, que todos nos coincidía con el carnaval. Mamá de Puma para íbamos viendo fechas porque, claro, como coincidía con el con bice... carnaval, luego con Semana Santa, luego con las comuniones. Y digo, bueno, volvemos al inicio. Y se me ocurrió a mí entonces decir, pues cuando acabe Navidad justo que termina... Vamos con la Candelaria, ¿no? Que claro, es el 2 de febrero y el fin de semana toca por ahí. Sí, pero prácticamente de la cuarta, tercera, es decir, de la cuarta edición se fijó. Además a la gente le encanta porque quita su Belén, todavía está en el gusanillo del Belén y de la Navidad, y ya piensas en aprender técnicas para tu próximo Belén, que ya te estás y además también marcas un poco el inicio del calendario también, ¿no? De alguna forma, de actividades de jornada, de intercambios, de bueno, todo lo que se mueve por ahí. Eso es un poco como los primeros también, decir, bueno, ya empieza Fuente Álamo y luego ya vendrá lo demás. Y ya veis, ya tenéis, ahora sí que tenéis ya esta fecha del primer sábado. Sí, de las 17 ediciones, de 12, 13 ediciones es el primer fin de semana de... Sí. Bueno, estamos en el museo, que es donde yo creo que casi siempre, bueno, se hacen aquí las jornadas. El año pasado se hizo en la Casa de Cultura y algún otro año imagino que en algún otro sitio, si así se ha habido más sitios. La primera jornada, una fueron en casa. Y la otra es en el museo, casi la mayoría. Sí. No sé, yo sí, dentro de lo que es el museo positivo como ahora, los primeros 2 años o 3 sí tienen una abajo. El museo tiene un sótano, una sala donde se hacen actividades para pintura, modelado, etc. No es muy grande. Entonces, claro, cada vez venir más amigos a la jornada, pues nos hizo que en vez de usar solo esa sala que hay bajo en el sótano, pues ampliáramos a más salas del museo. Usar más espacios y hacer como se hace ahora ya con talleres simultáneos. La propia evolución desde el taller, que cada vez se apuntaba más gente, nos obligaba a organizarlo de alguna manera. Querían venir venían más ponentes, venía más gente, con lo cual se necesitaban más aulas y organizarlo de alguna manera. Entonces, la distribución de grupos y de diferentes talleres bajo diferentes esquemas, con arreglo al trabajo o lo que sea. Como en el museo hacemos la exposición, también jugamos con 3 bandos, que es mercadillo, exposición y el curso. Bueno, es como entonces la gente un mini congreso, un congreso comprimido, ¿no? O sea, tiene todo, aunque está concentrado en una jornada, en un día concreto, pero bueno, tiene todo. ¿Qué reto tenéis con el tema de jornadas así? ¿Qué os gustaría hacer? ¿O tenéis pensado hacer algo diferente o unas ponencias o unos talleres con algún tema que no hayáis tocado o darle la vuelta y hacer que podáis contar, que igual tenéis algo y decir, no es que aún es secreto hasta el año que viene, pero algo me parece que hay. Sí. Tenéis, aunque no podéis explicar mucho, pero ¿tenéis alguna idea así de mantenerlo como está? Mantener la fecha prácticamente es seguro. Sí. Para nosotros es una buena fecha. En cuanto a la jornada, pues cambiar algo. Queremos mantener la esencia de que se pueda ser un día con convivencia muy bueno que tenemos, pero el hacer cambios, sí, estamos planteando hacer algún cambio. Pues nosotros queremos innovar, queremos probar otra distribución de trabajo, pues hacemos solo trabajo, bueno, que ya el año pasado solo trabajo en vez de varios, este año hemos vuelto a varios. De todas formas, ha ido evolucionando bastante el taller, porque los primeros talleres, como él te ha dicho, era solamente un taller. Sí. Luego hubo no me acuerdo qué año, pero hubo 9 talleres con más de 100 personas, que habían 5 o 6 grupos. Eso era una auténtica locura, pero salía, no lo sé cómo. ¿Y eran talleres también prácticos o más de demostraciones? Sí, porque también se hacía, era como demostración, porque yo me acuerdo que arrancaba el primer taller y luego iban arrancando los demás cada 5 minutos, iban empezando, arrancaban todos
y la gente se va moviendo. Se podía mover. Sí, bueno, aún se puede mover, pero ya es más como... Sí, pero que no eran talleres que tuvieran un inicio y un final, que si te perdías sino que tú ibas y veías cómo estaban haciendo eso. Un arbolito y luego, oye, pues ya me he cansado de mirar el árbol, voy a ver otro y construcción. luego si vuelvo pues estará con otra cosa, pero no son talleres de inicio y final, sino continuos. Se deja completa libertad. Ahora vamos grupos porque hay que tener un poquito controlado en cuanto al aforo de alguna de las salas y demás, un poco de organización, pero siempre se deja libertad para que se puedan cambiar, y siempre entre un taller y otro en la organización, para que puedan estar en el mercadillo, que se tomen un café en la máquina del café. O sea, que no es nosotros, por así decirlo, lo curramos, nos lo trabajamos hasta que abrimos las puertas. Cuando abrimos las puertas, dejamos en la propia gente la que crea el ambiente. Esa libertad, eso yo creo que preside la esencia y el ese taller de Fuentealba. Claro, además es un ambiente muy bonito porque la propia dinámica del taller es como muy tranquila, quizás no para el ponente, que a mí me ha tocado años repetirlo 3 veces, pero no pasa nada, pero bueno, que al final bueno, también es para eso, ¿no? Para trabajarlo más, pero para el que viene, para el asistente, jolín, pues en un día hacer 3 talleres, ¿no? Por ejemplo, 3 talleres interesantes de diferentes temáticas, tener un mercadillo que, pues ver alguna pieza, tal, y luego ese ambiente realmente en muy poco tiempo, porque las jornadas empiezan a las 9 de la mañana y para media tarde, para las 7 o así, para que la gente pueda volver. Y tampoco se hace pesado. No se hace decir, es que al final digo, vaya, mira, que acabe esto y ya no puedo más. No, la gente se le hace corto y que voy, y ayer mismo. Sí, ayer nos decían de Madrid que tenían que ser 2 días, que tal, que se ha acabado ese formato de 2 días, pero ahí está en el aire. Sí, eso bueno, veremos, no sé, cuando se emita este café, igual hay cuando se hizo en la pandemia el curso online, se innovó, José Ángel, tú y nosotros, se hizo un Belén Cuadro, que era en la distancia, pero un trabajo a 3 manos. El año pasado trabajó por equipo, nada más que tenemos este año en la exposición. Este año hemos vuelto otra vez a 3 cursos diferentes. Se va evolucionando, entonces cada vez que sea, no sé, respetando un poco la esencia del taller, pero ir un poco evolucionando, pero sí hay algo pensado para ir innovando que no... Bueno, ya contaré, no vamos a escarbar más, que igual no podemos seguir más de sorpresa. Yo fíjate de lo que dices de aquella jornada del 21 en la que esa sí que no pudo ser presencial, yo me quedo con un detalle que me pareció como muy bonito, y así también entramos un poco en temas un poquito más personales, muy bonito que era un momento en el que no nos podíamos juntar, pero nuestros trabajos estaban juntos, porque es un trabajo, para recordar un poco a los que nos están viendo, que se hizo a 3 manos. Era un Belén Cuadro en el que, por mi parte, por empezar, la primera parte era la parte de lejanía y las últimas montañas. José Ángel García hacía la parte más de primer plano de construcción de la parte primera, y luego ya vosotros, en concreto tú, pues hacíais más el tema de decoración de plantas. Sí, era ensamblar las 3 partes y terminar con la decoración. 3 puntos de 3 diferentes. Pero fue muy bonito porque, claro, las tripas de todo eso era que aquí al final tenías el trabajo terminado, pero yo había hecho en mi directo otro trabajo que era el que veía el personal, José Ángel también en Sevilla, y luego el trabajo estaba aquí, incluso cogíamos así, ¿no? Cogíamos la lista y decíamos, toma. Entonces, eso me parecía en ese momento como algo, decimos, joder, tenemos la pandemia con todo lo que ha venido, pero los belenistas hemos sido capaces de hacer algo que en algún momento, o sea, lo sobrepasa, es decir, no podemos estar en persona, pero nuestros trabajos porque estaban ahí pegados, ¿no? Y eso creo que fue como muy... Eso fue una de las cosas diferente de hecho, creo que lo hicieron Badajoz. Con Antonio Bernal, y con
una construcción nuestra y luego también y luego el tema nos del encanta 3D. que llamen a tu asociación y digan, podemos hacer como vosotros Sí. los cursos. Es que sois muy precursores en ese tema. Claro que podéis. Ya no Claro, sé. Aquel taller fue muy bonito, pero la anécdota era que la víspera, tu parte ya había llegado, pero justo la víspera, viernes por la tarde, la parte de José Ángel no la teníamos en Fuente Álamo. Y consultábamos con la agencia y costaba como estrenada. Y al día siguiente tenía que estar para el taller y hasta que no... Sudamos tinta y digo, mira, lo hacemos nosotros. O sea, conseguimos encontrar repartidos a las 9 de la noche del viernes. Sí. Y ya que estamos ya... Eso fue ya llegar al límite y aún conseguirlo, pero decir ya que no pase más. Y estábamos en la emisión en directo por la mañana con tu trabajo y María Inés y yo haciéndole el hueco de las piernas para las figuras, para acoplarlo y todo. Y nuestra parte fue completamente en directo, improvisando, sin nada preparado. Ahora, si la cámara hubiera podido enfocar cómo estaba lo no visible, porque como no sabía lo que tenía que hacer, estaba toda la vegetación, y más que tenía mucha vegetación preparada, porque aunque era pequeño, había 3 partes de vegetación, y había que utilizar la vegetación para hacer las diferencias. Había una zona urbana, por así decirlo, una zona de campo y una separación entre el primer plano y el segundo. Era un poquito fácil, pero a ver que fue completamente... real. La verdad es que fue una sin trampa. Sí, fue un directo. Fuente Alamero total. Fuente Alamero, Vamos siempre al límite. Sí, vamos al Siempre al límite. Y corriendo, la verdad es que fue una experiencia... Lo que más me gusta del online es que la asociación se abrió también fuera de España, Sí, claro. que llegó a más. Claro, es que el online tiene esa fuerza que personas de cualquier parte del mundo, pero es así, o sea, de cualquier parte del mundo te puede conocer y puede ver y gracias a eso... El congreso del 20... No, al congreso no. Bueno, Sí, no, en el congreso del 20 de Federación Navegando entre Belenes hicimos nuestro primer taller online, en directo, y luego nuestro taller del que hemos hablado, y luego a raíz de ahí hemos colaborado con los amigos del PSM de Medellín, de Colombia, con Gloria, y entonces nos conocieron a través de internet. nosotros de momento hemos hecho 2 talleres, o sea, 2 videoconferencias con ellos. Nos invitaron para ir y formar parte de los ponentes del congreso, que el lema es compartiendo una pasión, que es lo que he dicho. Para mí el belenismo es compartir los conocimientos y demás, y ese fue el lema que se le puso. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la experiencia de Colombia presencial, Venga, los que fueron. Pues muy positiva, muy buena. La verdad es que, no te voy a engañar. Nosotros yo por lo menos iba un poco recién y digo, vamos a ver si yo vuelvo de Colombia. Claro, tú ves las noticias, las cosas que se hablan y dices, bueno, pero luego que va. Bueno, nosotros en un momento nos sentimos como en casa también aquí, súper atendidos, nos llevaron a muchos sitios para ver lo más típico en los días que teníamos de estancia allí. Trabajamos 4 días muy intensos para la jornada, para que se quedase todo bien terminado y que se quedaron contentos, y que de hecho creemos que así fue. Sí. Y la convivencia con ellos especial. Además era un trabajo también compartido a 3 bandas, ¿no? Sí. Con Badajoz y luego con Sevilla, con José Manuel. Éramos 6 ponentes y al final se quedaba un trabajo hecho. Hombre, esas cosas son muy chulas de hacer también, porque aparte de la técnica, de alguna forma proyectas ese compartir, ¿no? Eso de decir, yo hago una parte, tenemos un proyecto común, yo hago esto, nos acoplamos y un trabajo muy bueno. Aparte, cualquier cosa que hoy pudiéramos llevar planificada o pensada cómo podría surgir, nos descolocaron desde el primer momento, crearon un ambiente súper mágico, y aquello lo disfrutamos, ellos lo disfrutamos, nosotros también lo disfrutamos muchísimo. Incluso cuando ya el último día de los diferentes talleres, tanto de Sole como de José Luis, José Manuel, Rubén García, los nuestros y demás, al final era dejar un trabajo terminado.
si habíamos hecho diferentes partes de un Belén, aquí en España se monta el Belén, y allí en directo se montó el Belén. Entonces, ya no importaba qué parte había hecho cada uno, sino éramos 6 personas que durante 3 días habíamos estado preparando diferentes elementos y en directo se montó el Belén. Desde el celaje, la plataforma, los diferentes módulos, unirlos, poner figuras, vegetación. Se le dio la oportunidad a que el público, al asistente al congreso, pudiera colaborar. Aparte de colaborar, se les daba la oportunidad con el micrófono de que dieran su impresión, que preguntaran, que participaran, y se creó un ambiente súper mágico. Y luego ya al final había un sacerdote, se apagaron las luces, Gloria llevaba el nacimiento, el sacerdote lo bendijo y solo estaba iluminado la luz. Se puso el nacimiento en el fue una experiencia única. ¿Ahí tienes alguna idea también para alguna jornada, algún año, hacer una cosa así? ¿Quién sabe? Y los preparativos, videoconferencias, fue muy laborioso y concretar y sobre todo para concretar qué lo íbamos a hacer y demás. Y de ahí tenemos que darle las gracias a la Fundación Díaz Caballero y al Museo de Belén de Mollina, que nosotros los 6 de aquí de España teníamos que reunirnos en algún sitio para ponernos de acuerdo. Y solo tuvimos que abrir la boca y nos ofrecieron y nos brindaron las instalaciones para poder hacer las cosas en común. Y aquel fin de semana fue súper provechoso porque avanzó. Después de varias videoconferencias y prácticamente no avanzar ni concretar nada, ese día se quedó cuajado y ya con la tranquilidad de decir, ya sé que va para adelante. Aparte de eso, 2 de Murcia, 2 de Sevilla, 2 de Badajoz, el otro en Colombia, que fuimos allí, la colaboración del Museo de Belén de Mollina también fue fundamental. O sea, fue una cosa en equipo. Había buena dinámica, y aparte todos los meses de preparativo y los días de convivencia allí fue espectacular. Fue una experiencia única. Hombre, eso tiene que ser una maravilla. Volviendo un poco, como os decía antes, a cosas un poco más personales de cada uno y también del grupo, de lo que queráis. Me gustaría conocer de vosotros un poco por qué hacéis belenes, es decir, qué es lo que tira de vosotros para hacer un belén. ¿Va la parte religiosa, la parte tradicional, la parte artística, el reto artístico de coger unos materiales y hacer una cosa pues bonita, bella, ¿no? Es decir, como con los materiales que utilizamos ahora, pues aparte de los naturales, pues el pobre, la escariola, todo eso, como decía, la tradición, otras cosas. ¿Qué es lo que... ¿por qué? ¿Por qué hacéis belenes? Pues yo un poco por tradición y sobre todo por artístico, porque mi mente siempre tiene que estar innovando y creando y en evolución. Sí, yo por ahí sí. Entonces, y cuando tiras de esa tradición, te vienen esos recuerdos que me decías antes de pequeña, de casa, sí. Toda esa parte, ¿no? Siempre. De hecho, no sé si fue ayer, hablábamos de donde montaba yo el Belén de pequeña, que como en Murcia no hace mucho frío, no se usaba la chimenea y en el hueco de la chimenea hacíamos ahí el diorama, porque era un diorama, en realidad. Y lo decía, fíjate cómo hacía el Belén yo allí. Qué bueno. ¿Y Paco Valcárcel? Pues yo, por tradición y también a mí el elemento religioso también me influye mucho. O sea, yo la Navidad, para mí la Navidad sin tener el Belén no es Navidad. Entonces, pues yo estoy en la selección. Hoy, mañana, pasado, estoy dentro de 50 años que estoy en Navidad montaré un Belén. Más grande, más pequeño, como sea. Pero yo para mí la Navidad sin un Belén no es Navidad. Entonces, pues, y luego la parte artístico, pues también me gusta. El reto de una nueva construcción, una nueva... tener que calcular por proporciones, medidas, desarrollar unos montajes diferentes que este año, en vez de ser en el suelo, a 5 metros de altura, por decir algo. Sí, y si lo dices será por algo, porque no dices por decir algo por ahí. Es entre el componente religioso que yo siento y el componente artístico,
Esas 2 o 3 cosas son las que me La parte influyen. creativa, ¿no? Sí, sí. Esa de, bueno, pensar cómo resolver un tema, un problema técnico, Y luego eso. o cómo hacer esto, o esto que he visto, fíjate, eso me gustaría hacer, ¿no? Y Paco Rosique, No, aparte ¿tus de, esencias? sí, no, aparte de seguir la tradición, como dice Paco, una Navidad sin un Belén no es Navidad, la parte religiosa también influye. Y de hecho, aunque ellos no lo han dicho, nuestros trabajos siempre tienen un fondo, tienen algo que decirnos. Tanto el trabajo en individual como cuando montamos aquí en el museo la exposición, siempre tiene un hilo conductor, siempre tiene algo. Entonces, esa parte religiosa ahora mismo, por explicar un poco lo que estoy diciendo, la exposición de este año son diferentes trabajos muy heterogéneos, pero tienen todo un hilo conductor. Que en este año ha sido lo de los regalos de los Reyes Magos, las ofrendas a los niños. Incienso como Dios, oro como rey y mirra como hombre. Sí, por eso que buscáis eso, un tema que sea un poco lo que una toda la exposición, ¿no? Sí. Y en esos elementos de la exposición hay algo que... Ahora mismo, en plena pandemia, el que hicimos del Mar Menor, hicimos una analogía entre la crítica al estado del Mar Menor, que estaba amenazado por la mano del hombre y demás, y la humanidad que estaba amenazada por algo que nos quitaba la vida. Entonces, en plena pandemia había una zona, un balneario en el Mar Menor, era un amanecer en la cual había vida, había luz. En la parte izquierda había un espigón que amenaza esa intervención del hombre sobre el mar, amenazaba, era oscuridad, no había luz. Simbolizaba la muerte del Mar Menor, y la muerte de la humanidad pues era amenazada por un virus que no se sabía lo que era. Y luego el paño blanco era la paz. En vez de la anunciación a los pastores, era la anunciación a los pescadores. Estaba sobre el balneario y llamaba y retiraba o hacía que se apartaran de ese peligro los pastores, y les señalaba que en el primer plano estaba la Sagrada Familia, que era un mar de esperanza, no sabe, una esperanza de salvación. Entonces estaba cobijado sobre un paño blanco que simbolizaba esa esperanza, pero eso estaba vivo, porque le pusimos una corriente de aire, se movía. 10 minutos antes de inaugurar, como siempre. Con el aire. Pues ya vamos total. Siempre, o bien los trabajos individuales o toda la exposición, siempre tiene un significado, o una connotación, un significado, y algo que te toque, algo que te engancha. El del vagón, el del tren. Eso, pero era un vagón abandonado, ¿no? Un tren. Esos montajes, por ejemplo, yo soy muy de defender ese tipo de cosas, que son montajes donde traemos una realidad histórica, bíblica que existió a un mundo más actual, como puede ser el Mar Menor, o como puede ser pues el abandono, o iba por ahí un poco el tema de ese Belén, ¿no? El del vagón. Un vagón abandonado, y son niños que juegan con la pelota y bueno, se les pierde el perro, van a buscarlo y encuentran... Esos montajes, yo soy muy defensor de ellos, aunque yo tampoco tendría que decir aquí por qué, pero yo soy el que os pregunto y ya está, o que comparto la charla, pero yo soy muy defensor de estos montajes. ¿Habéis tenido críticas con respecto a estas cosas un poco menos clásicas, menos, vamos a decir, puristas, por poner algún nombre? Siempre que tú innovas o cambias lo tradicional o lo que se supone que es como se tiene que hacer, pues siempre hay crítica. Hay personas que les gusta o lo entienden, que les gusta y lo ven maravilloso, otras personas no lo entienden, otras simplemente pues no se saldrían de la línea tradicional. Críticas siempre hemos tenido. Hubo una crítica hace muy poco del vagón que decía que nos habíamos cargado la tradición del bebé. Pero bueno, cuando se le explica... Lo que pasa es que aquí se iba a decir, se les explica y entonces ya cambian totalmente el enfoque. Porque ya sí lo ven, como tú se lo explicas. Hombre, igual es que esos montajes, por desgracia, porque no todo el mundo está acostumbrado a ver esas cosas,
necesitan un poco de pedagogía, ¿no? De explicar un poquito, porque si no, por igual se quedan con la parte formal y con que eso no es, ¿y dónde está el Belén? ¿No? O dónde está, y descoloca, pero da pena que no haya igual un poquito más de apertura de mente a la hora de entenderlas. Como la beduina que pusimos en aquel Belén, que yo la transformé en virgen. Era una beduina que iba con un niño dándole pecho, llevaba toda la espalda descubierta, y yo dije, esta va a ser la Virgen. Y la puse como un descanso en la huida, en una jaima y tal, y había una caravana de camellos, y estaba espectacular con un desierto. Y llegó una señora bastante clásica y dijo que, por Dios, se rasgó las vestiduras. Se rasgó las vestiduras, la Virgen. Y dijo, esto no puede ser. Y sin corona. Y yo respeté a la señora porque fue su opinión y ya está. Pero yo la puse y luego otra opuesto. Gente que nos dio la enhorabuena porque nunca se le hubiese pasado por la cabeza poner a la Virgen. Porque además las figuras del Belén tienen... Parece que algunas nacen con un trabajo determinado y tú vas a ser pastor. Oye, pues igual no, o sea, igual puede hacer otras cosas. Una lavandera tú siempre vas a estar lavando, pues igual puede ser la Virgen. Claro. Nos pasó en la feria que esa figura era de la cerrada y estábamos ahí en la feria y dije yo, mira, esta la puse de Virgen. Y había una señora allí y dice, pues yo no me he llevado esa Virgen, me he llevado la suya. Dice, pero ahora que lo dice me gustaba y la cambió. Ahora mismo el diorama ese del tren es un vagón abandonado con diferentes las maderas rotas y demás. De la punta del vagón llevaba 2 ventanas, había un niño asomándose por una ventana que nosotros la dejamos para que el público se asomara y pudiera. Y el nacimiento no se veía explícito, o sea, no era hay una puerta de nacimiento. Era una manera de, igual que los niños buscando el perro habían encontrado a la Sagrada Familia, te obligaba a ti a buscar y a encontrar a la Sagrada Familia. Desde que el ángel anuncia a María de que va a ser madre, ahí fue un continuo viajar en Cana y la suplir a saber, luego a Belén y a Egipto, y luego generación tras generación, la Sagrada Familia, Jesús llega hasta nosotros, siempre estuvo viajando. Entonces, son figuras populares, finales del siglo XIX, principios del XX, lo típico, o lo más emblemático de los viajes eran los trenes y es un vagón de tren abandonado. Entonces era una manera de no estaba explícito, no era importante que veía directo, le obligaban a mí me encantó, yo cuando lo vi me encantó. Que también hubo gente que decía que qué pena que no se veían las figuras. Sí, por eso, que no se veían las figuras. Es que está así la cosa hecha. Pero de eso hay mucho que parece, porque en algunos montajes, si tú llegas a poner una figura de espaldas, hay gente que dice, bueno, pero ¿sabes de espaldas? ¿Qué pasa? ¿Que no puede estar de espaldas? Tiene que estar todos... ¿Tú eres el importante o es lo que está pasando ahí? Porque ya no. De espaldas no se puede poner, ¿por qué no? Y estas cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que hagáis estas cosas. Espero que algún otro año me encuentre cuando vengo por aquí algún montaje también así con esos pellizcos, como la colaboración que también hacéis. Bueno, colaboración o servir de altavoz para la asociación que hace, no sé exactamente el nombre, lo de las figuras. Sí, lo de Prometeo. Lo de Prometeo, ¿no? Sí, es una asociación que trabaja con discapacitados y para sacar dinero, pues obtener fondos. Hay un chico que tú yo veía antes y hizo la figura de un pastor con síndrome de Down. Y entonces nosotros compramos una figura, lo publicamos en Facebook. De hecho, este año una asociación del sur de Italia contactó con nosotros a través de esa publicación, porque era en su exposición de este año, que hace ya 28 años, el tema era la inclusión y querían que les hiciéramos un diorama con esa figura de los pastores con síndrome de Down en el Belén. Y se lo hicimos, encargamos una pastora con síndrome de Down, y al ser el año de San Francisco le encargamos también un San Francisco. Y entonces el título del diorama era Jesús nació para todos, de San Francisco, daba en primer plano a la Sagrada Familia, y luego en un nivel un poco más superior está San Francisco, así indicándole a los dos pastores que bajen y lo adoren, que Jesús también nació para... Claro, eso me parece tan bonito que
que a veces en las asociaciones parece que hay como una carrera hacia hacer las cosas lo más bonito, lo más perfecto, lo más técnico, lo más tal, pero también hay que pararse en las cosas como esta, ¿no? Es decir, en una asociación darle también voz desde vuestro planteamiento y decir, mira, esto existe, hacen este tipo de cosas y vamos a meterlo, vamos a incluirlo y hacer también, o sea, que el Belén hable de la inclusión, pero vosotros como asociación incluís y ponéis en valor ese trabajo, ¿no? Eso es súper potente. El montaje en realidad es muy sencillo. Nosotros hemos querido dar importancia a la figura. Entonces lo hemos envuelto en un... Es un diagrama, ¿no? Perdón, es un formato de diagrama. De 80 por 80. Sí, entonces lo que es la escena donde se desarrolla la acción, digamos, que la figura va a ver la Sagrada Familia, es en realidad muy sencillo. Pero entre la figura y un poco el centro de luz y tal, se crea un ambiente muy... Sí, nos inspiramos en una fotografía de un tinado de la Alpujarra granadina. Entonces son calles cubiertas, pueden ser públicas, privadas o semiprivadas, pero en realidad están en la calle, aunque sea cubierto. Entonces hay dos calles que confluyen en un punto y bajan a donde está la Sagrada Familia. Y la única iluminación que tiene, como es una calle, y en realidad es una calle, es la luz que entra desde las dos calles que confluyen ahí. No tiene más iluminación. Entonces, como lo mandábamos fuera, no sabíamos la iluminación que iba a tener, por si se quedaba un poco oscuro la Sagrada Familia, se le puso un foco para iluminar al niño. Es diferente porque el otro es día y solamente tiene el juego de luces de la luz que entra desde la calle. De la exterior. Muy sencillo, se jugó en ángulo y súper sencillo, se le dio protagonismo a la Sagrada Familia y a los pastores. Sí, a veces es verdad, ¿no? Que cargamos con muchas cosas, queremos hacer un escaparate cuando hay que buscar cosas un poco más sencillas. De hecho, estábamos buscando a ver qué idea plasmamos y demás. Un amigo nuestro estuvo de vacaciones por la Alpujarra, nos mandó una foto y con esa foto, con otras ideas que habíamos encontrado por otro sitio, fue una mezcla y no... Qué bueno. Pero le dimos protagonismo a los pastores con síndrome de Down, ellos también están en el y a raíz de publicarlo nosotros, lo hemos dado a conocer en el mundo del belenismo, le han hecho bastantes encargos del pastor con síndrome de Down y la asociación prometió con nosotros está... Es de aquí, de Murcia. No, es de Torre Pacheco. Sí, bueno, de Torre Pacheco. Una compañera de nuestra asociación tiene un hijo que es usuario de esa asociación y estamos bastante comprometidos con ellos y... Qué bueno. Y lo que haga falta. Y lo que haga falta, sí. ¿Qué os queda? Bueno, que os queda, ¿no? ¿Qué os gustaría hacer que no hayáis hecho? ¿Hacia dónde creéis que vais como asociación o como constructores de belenes? ¿Qué retos tenéis así por decir, pues en tamaños no voy a meterme porque tamaños vosotros sois 100 y pico metros, no sé qué. Pero bueno, también pequeños, pequeños de 3x2, de 3x3 y de... Pero quiero decir... Y de 80 por 80. ¿Qué sería esa cosa de decir, pues me gustaría, no sé, meterme por aquí, hacer esto, ¿hay algo así que tengáis? Yo creo que últimamente nos dejamos llevar y nos llueven muchas cosas que hacer, más de lo que podemos. Y nada, eso, nos vamos dejando llevar. Porque las ideas van surgiendo. Nosotros van surgiendo las ideas. Ahora mismo, otro año, hacemos cajones de 3x3, diagramas de diferentes tamaños, un Belén abierto a 4 caras. Este año nos hemos tirado más y hemos incluido en la exposición diferentes fragmentos, alternando con otros, o sea, hemos jugado con diferentes tamaños. Y este año como innovación, entre comillas, porque hemos metido fragmentos en el... Fragmentos, sí, lo tenemos por ahí, luego veremos también. En la exposición que tenemos en la espalda. Y veremos algún otro. Bueno, sí, alguna cosa que digas, porque Paco está ahí poco más pensando, no tengo una idea ahí que nos gustaría hacer... Como idea de construcción de Belén, pues sí, surgen alguna, sí, surgen. Pero mi pensamiento más a corto plazo es intentar captar para la asociación gente joven. Estoy dándole, llevo ya 2 años dándole vueltas
a qué hacer o cómo hacerlo para que la juventud, no solamente de Fuente Álamo, sino de Murcia, de alrededor, se involucre o le entre el gusanillo para mantener viva nuestra afición y para que el venenismo no se pierda. Y luego que la gente joven hoy en día, como son de nuevas generaciones, pues tienen nuevas ideas, nuevas, lo que es el formato digital, lo que es, ¿cómo te diría yo?, la técnica o el uso de otros materiales más modernos, de otras, que ellos lo ven muy fácil y nosotros a lo mejor no tanto. Pues yo como asociación también lo he comentado, pero a nivel particular yo estoy dándole vueltas. Pensar en qué se puede hacer, ¿no? Pero quizás nos ven los jóvenes o los chavales como algo un poco viejuno, aunque desde nuestra perspectiva no lo veamos así, pero igual ellos lo ven así como algo, decir, esto de los belenes, ¿no? Los belenes han evolucionado. Nosotros, como bien has dicho, vamos a congresos, talleres y demás. Cuando vemos gente joven, intentamos picarles el gusanillo. Sí. Ahora mismo estuvimos en Colombia, había un chico joven de República Dominicana y intentamos meterle gusanillo y yo creo que sí, porque él se declaraba que no era belenista, que había ido con su madre por acompañarla, pero al final nos dijo que si queríamos ser sus padrinos, de la distancia y dirigirle desde la distancia de su evolución y el trabajo. Taller de este año también se han apuntado. Sí, era un chico con 13 años y otro con 15. Suelen venir Nos chavales, hemos sí. mimado mucho. Y también ha habido talleres presenciales para niños, Sí, formadas. es verdad que Ana... Sí. También ha habido talleres presenciales y bueno, yo creo que al final habrá que ir sembrando y en algún sitio echarás sobre una piedra seca y en otros sitios en una zona más fértil y algo también saldrá, ¿no? Porque no sé hasta qué punto podemos hacer cosas, pero claro, hay que dejarse ¿cómo llevar. materializas todo eso? Todo va llegando. Pero bueno, irá llegando. Oye, pues poquito más, no sé, podríamos hablar de muchas cosas, pero quería dar las gracias, por supuesto, a los tres, bueno, y a todo el grupo en general, porque hay más gente que colabora, pero bueno, Fuente Álamo, pues las cabezas pensantes y actuantes y en gran Los famosos Pacos. los famosos Pacos y Marinés, los Pacos ya en el mundo del Belén dicen los Pacos, todo el mundo sabe. Además se han puesto de moda, como dice Pepe. Se han puesto de moda. Sí, en Pepe Fructuoso, cuando como siempre vamos juntos, tenemos una anécdota, siempre vamos a todos sitios, ahí fuimos a la feria de Alcobendas, Pepe se iba a venir, pero al final le surgió otra cosa y no vino. Y hubo gente en la feria que nos preguntaba, ¿y el otro Paco que no ha venido? El otro Paco. El otro no ha venido, pero no es Paco. Pepe, cámbiate el nombre a Paco. Oye, pues muchísimas gracias a los tres. Gracias por, bueno, también la oportunidad de estar aquí en el museo, de hacer este café, pues, en un sitio tan bonito también, donde montáis una de vuestras exposiciones. Y que ha sido un placer, que era un café, yo sabía que tampoco iba a ser amargo, iba a ser más o menos largo, bueno, pues en función, porque con tres no le veo una persona y que repartir un poco más, pero que muchísimas gracias y que os quiero un montón, porque hay que decirlo, os quiero un montón. Y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Claro que sí. Bueno, pues nada, ya habéis visto un café súper interesante con nuestros amigos de Fuente Álamo y nos vemos en el siguiente, que no sabemos aún con quién será, pero con alguien súper interesante, seguro como en esta ocasión. Nos vemos y muchísimas gracias a todos.